Somos el grupo número 1 de la materia de integración del proceso educativo con áreas específicas. Es un gusto saludarles en este espacio de aprendizaje, donde vamos a explicar los conceptos fundamentales sobre el mesocurrículo y la planificación microcurricular. En el sistema educativo, la planificación curricular es una herramienta fundamental que orienta nuestro trabajo como docente, el cual nos va a permitir organizar los aprendizajes y asegurar que cada estudiante avance de manera progresiva según lo establecido. En este video nosotros vamos a explicar dos conceptos esenciales, que es el mesocurrículo y la planificación microcurricular. Revisaremos qué son y para qué sirven y cómo se aplican en el aula. Además veremos ejemplos prácticos que podrán orientar su trabajo pedagógico. Saludos, Magíster. Mi nombre es Paola Guerra y en este segmento vamos a hablar sobre el mesocurrículo, un nivel clave dentro de la planificación educativa que permite organizar el trabajo pedagógico a mediano plazo. ¿Qué es el mesocurrículo? El mesocurrículo es el nivel de planificación que traduce los lineamientos generales del macrocurrículo en programas y unidades didácticas para cada año o grado. ¿Quién lo elabora? Es elaborado principalmente por los equipos técnicos pedagógicos, las instituciones educativas y en muchos casos por el docente, quien adapta los contenidos según las necesidades del contexto. La importancia del mesocurrículo. Su función es organizar los aprendizajes en un periodo más amplio, por ejemplo, un trimestre o todo un año escolar, definiendo qué contenidos se enseñarán, en qué orden y con qué enfoque. Gracias al mesocurrículo, la planificación se vuelve más coherente, secuenciada y pertinente para los estudiantes. Relación macro, meso y micro. Para entender mejor, es importante ver cómo se relacionan con los otros niveles curriculares. El macrocurrículo es el nivel nacional, establece políticas, objetivos generales, perfiles de salida y el currículo oficial. El mesocurrículo toma esos lineamientos y los transforma en programas, mallas y unidades que orientan el trabajo. Finalmente, el microcurrículo es la planificación diaria o por clase, actividades, estrategias, recursos y evaluaciones concretas que el docente aplica en el aula. Aquí podemos verlo como una cadena. El macro da la visión, el meso organiza esa visión y el micro la lleva a la práctica. En síntesis, el microcurrículo es esencial porque garantiza la coherencia entre lo que propone el sistema educativo y lo que se enseña día a día en el aula, permitiendo una planificación ordenada, contextualizada y con sentido pedagógico. Subtema 2. El currículo vigente en la educación general básica. Este se establece como el marco oficial que organiza la enseñanza, definiendo el qué, cómo y para qué se aprende, y así promoviendo el desarrollo integral del estudiante. Su pilar fundamental es el enfoque de competencias, que busca que el estudiante no solo adquiera el saber, sino que integre activamente el saber hacer, que es las habilidades del estudiante, y el ser, que es las actitudes, logrando así aplicar sus conocimientos a contextos reales y así ir formando personas para la vida. La estructura curricular se basa en las áreas específicas como es la lengua y literatura, las matemáticas, los estudios sociales, ciencias naturales, educación cultural artística, inglés y educación física. En las destrezas con criterio de desempeño DCD son las acciones observables que nos va a orientar a la planificación docente. Estas indican el nivel de logro esperado, como por ejemplo identificar, resolver problemas, analizar. En esencia, este currículo da coherencia a la enseñanza, va a promover el aprendizaje significativo y también va a conectar directamente la escuela con la vida real del estudiante. Planificación microcurricular en nivel preparatorio. ¿Qué es la planificación microcurricular? Es la organización del aprendizaje en el aula que determina qué, cómo y con qué se va a enseñar a los estudiantes. Aplica las destrezas del currículum de educación general básica. Es importante en el nivel de preparatoria porque guía las experiencias iniciales de aprendizaje, favorece el desarrollo integral, promueve actividades lúdicas y significativas. Tenemos las fases de la planificación, que es el objetivo de aprendizaje. Esto se formula según las destrezas del currículum y se enfoca en áreas esenciales para niños pequeños en movimiento, el lenguaje, la socialización y la exploración del entorno. Tenemos estrategias metodológicas. Estos se priorizan actividades lúdicas como juegos, canciones, rincones de aprendizaje y experiencias sensoriales que favorecen la atención y el aprendizaje significativo, lo que son los recursos didácticos.
Aquí se incluyen materiales manipulativos, cuentos, imágenes, objetos reciclados y fichas de trabajo, ya que estimulan la creatividad y permiten que los niños aprendan de forma activa. La evaluación. En esto, la preparatoria de la evaluación es cualitativa, se basa en la observación, los registros anecdóticos y listas de cotejo. El objetivo no es calificar, sino comprender el proceso del niño y su progreso. Subtema 2 de la planificación microcurricular en la educación básica elemental. La diferencia clave entre la planificación y la preparatoria y la planificación de educación básica elemental se clasifican en enfoque de grado detallado en la evaluación y el enfoque pedagógico. El enfoque de grado detallado en la preparatoria se enfoca en experiencias de aprendizaje amplias y flexibles con las énfasis del interés y conceptos generales. Vuelta en la educación básica elemental se desarrolla competencias de estándares específicos por grado. En la evaluación, en la preparatoria se especifican evaluaciones formativas, informales y observaciones. En la básica elemental son criterios de desempeño claros, rúbricas y evidencias por complejo y por el grado. El enfoque pedagógico en la preparatoria son experiencias significativas y proyectos integrados enfocados por cada estudiante. Se diferencia la básica elemental, que son prácticas de enseñanza explícitas y alineadas con el currículo oficial por cada grado. Bueno, aquí observamos un ejemplo que es de lengua y literatura de primer a tercer grado de proyecto de comunidad con diarios de lectura y escritura y observaciones y producciones de un pequeño periodo escolar, la evaluación por rúbrica, compresión y producción escrita. ¿Cómo incorporar esas ideas de forma práctica? Bueno, se incluye adaptaciones y agrupaciones flexibles para atender la diversidad y los recursos variados. Se define un tema de integrador que conecta los intereses de los estudiantes y al currículo. Se diseña experiencias de aprendizaje que combinan la exploración y la producción más flexible con un núcleo claro. Muchas gracias. Para cerrar este recorrido, recordemos los puntos más importantes, el cual en el mesocurrículo menciona la planificación anual, que es a partir del currículo vigente, articulando el macro, el meso y los microniveles. Pues en el currículo actual se basa en el desarrollo de competencias en el área de aprendizaje y destrezas con criterio de desempeño. En la planificación microcurricular, tanto preparatoria como educación básica elemental, traduce estos lineamientos en actividades concretas, en estrategias, recursos, evaluaciones adaptadas a cada etapa. Y estos elementos en conjunto nos permiten diseñar experiencias de aprendizaje coherentes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recordemos que la planificación no solo es un requisito administrativo, sino una oportunidad para transformar la experiencia educativa y responder las necesidades reales de nuestros estudiantes. En conclusión, el análisis del mesocurrículo y de la planificación microcurricular permite comprender cómo la estructura curricular, desde sus niveles más amplios hasta los más específicos, se articulan para poder garantizar las experiencias del aprendizaje y que estos sean coherentes y significativos en la educación general básica. Pues el mesocurrículo, al ser un puente entre el currículo nacional y la labor concreta del aula, ofrece una organización anual que orienta el trabajo del docente del sentido a las metas institucionales. Su relación con el macro y el microcurrículo demuestra que cada nivel cumple con una función indispensable, mientras que en el macro se establecen los lineamientos generales, en el meso se adaptan estas directrices a la realidad educativa y el micro las convierte en acciones pedagógicas concretas. Por otra parte, la planificación microcurricular revela la importancia de un diseño detallado que responda a las necesidades de cada etapa evolutiva. En el nivel preparatorio, la microplanificación prioriza experiencias evolutivas, pero en el nivel de preparatorio, la microplanificación prioriza experiencias sensoriales, lúdicas y contextualizadas que permitan a los niños poder explorar, construir sus primeras nociones. En cambio, en la educación general básica, se fortalecen las destrezas con criterio de desempeño, integrando actividades más estructuradas que éstas van a promover el pensamiento lógico, la comunicación, la comprensión del entorno. Esta diferencia no solo responde al desarrollo de los estudiantes, sino a una evidencia flexible del currículo para adaptarse al ritmo y a las características de cada nivel. En conclusión, la planificación microcurricular preparatoria es una guía flexible que organiza la enseñanza a través de objetivos claros, estrategias lúdicas, recursos adecuados y una evaluación formativa. Esto garantiza que los niños aprendan de manera integral y en un entorno seguro y estimulante.
En conclusión, la planificación microcurricular en educación básica elemental es más una herramienta clave que le permite a los docentes organizarse y adaptarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las necesidades concretas de los estudiantes del contexto escolar, facilitando el desarrollo detallado del currículo nacional en unidades didácticas específicas con objetivos claros y estrategias metodológicas penitentes y criterios de evaluación precisos. Además, la planificación microcurricular promueve la innovación pedagógica, favorece aprendizaje significativo, fomentando la participación activa del alumno y la atención de la diversidad mediante las adaptaciones y los recursos variados. Su uso contribuye adecuado a la moraleja continua y la práctica educativa, creando un ambiente inclusivo y motivador que pone en desarrollo integral los estudiantes en esta etapa básica de la educación. Muchas gracias. En conclusión, el currículo vigente de Educación General Básica se consolida como un documento esencial y operativo que otorga coherencia y significado al proceso educativo. Su principal fortaleza reside en el enfoque de competencias, que va a trascender de la simple acumulación de conocimientos al exigir la integración de saberes. El saber hacer, vienen siendo las habilidades, y el ser, que es las actitudes. Este enfoque asegura que el estudiante no solo aprenda conceptos, sino que sea capaz de aplicarlos a contextos reales y cotidianos, formando así individuos competentes para la vida y no solo para la escuela. La escritura organizada por áreas de aprendizaje y detallada de las destrezas con criterio de desempeño de SD nos va a facilitar la planificación docente y va a permitir la evaluación precisa del nivel de logro esperado en cada estudiante. En última instancia, este currículo va a cumplir con su propósito fundamental, que es guiar la enseñanza hacia el desarrollo integral del estudiante, conectando así directamente los aprendizajes escolares con las demandas y desafíos de la vida real. Conclusión, el mesocurrículo constituye un nivel fundamental dentro de la planificación educativa, ya que organiza de manera coherente la secuencia de los aprendizajes que se desarrollarán durante el año escolar. En el contexto de las prácticas preprofesionales realizadas, este nivel de planificación nos permite comprender cómo los lineamientos establecidos a nivel institucional se articulan con las actividades que el docente implementa en el aula. Al funcionar como un puente entre el macrocurrículo y el microcurrículo, el mesocurrículo garantiza que los objetivos educativos nacionales se traduzcan en experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes. Durante las prácticas fue evidente que su adecuada aplicación facilita la toma de decisiones pedagógicas, fortalece la pertinencia contextual y contribuye a una enseñanza más organizada, intencional y efectiva.